En el mapa de la razón humana existen fronteras invisibles. Un joven de 19 años cruzó una de ellas en las montañas rocosas, ignorando que el descuido del alma invita a huéspedes no deseados, desde una sombra de 3 metros con rostro de bestia hasta un rosario roto por una fuerza invisible. El padre Michael hoy nos revela un territorio donde la guerra espiritual es la única realidad. La mayoría de nosotros cree que el peligro espiritual es algo que solo ocurre en las películas o en los libros antiguos de teología. Pero para el joven Michael, un chico canadiense de 19 años, la realidad era muy distinta. Corría el año en que él y su hermano decidieron buscar aventuras en Alberta, entre los imponentes picos de las montañas rocosas. En ese entonces, Michael no era el sacerdote que es hoy. Era un joven común, trabajando en un resort de lujo, disfrutando del snowboard y, lamentablemente, alejándose poco a poco de la práctica de su fe. Pero el mundo espiritual no se toma vacaciones. Antes de partir hacia las montañas, ocurrió algo que marcó el primer aviso. Mientras se quedaba en su casa a bote con su tío, este les dio una charla seria sobre los peligros de los vicios y las malas decisiones. Michael y su hermano prometieron mantenerse alejados de todo eso, quizás sin mucha convicción. Esa misma noche, el silencio del lago se rompió. En medio de la madrugada, Michael sintió un frío glacial. La puerta corrediza de la casa bote se había abierto. Al girar la cabeza, esperando ver a su hermano, se encontró con una evidencia paranormal que lo dejó paralizado. Una figura negra más oscura que la propia noche, de casi 3 metros de altura, con el cuerpo de un hombre pero la cabeza de una bestia. Estaba de pie frente a él. La criatura se acercó a su rostro y, con una risa burlona que resonó dentro de su cráneo, le sentenció: «Eres mío». Al día siguiente, la puerta que su tío había cerrado con llave apareció abierta. El primer sello se había roto. La guerra espiritual había comenzado. Pasó un año y medio. Michael y su hermano se encontraban trabajando en el majestuoso Chateau Lake Louise. El entorno era idílico, pero las sombras del pasado los habían seguido. Michael admite que cayeron en las tentaciones que le habían prometido a su tío evitar. Una noche, mientras caminaban alrededor del lago bajo la luz de la luna, Michael sintió que algo lo acechaba desde la espesura del bosque. No era un animal. Sus pies se volvieron pesados como el plomo, como si caminara a través de una burbuja de energía densa. Solo la oración desesperada a su ángel de la guarda logró romper esa presión asfixiante. Sin embargo, el verdadero error ocurrió en los dormitorios del personal. Un grupo de chicas comenzó a experimentar con la Ouija. Lo que muchos consideran un simple juego de mesa, para Michael se convirtió en una puerta abierta al bajo astral. Movidos por la curiosidad, él y su hermano decidieron probarlo. El diablo es mentiroso y asesino desde el principio, recordaría Michael años después. La tabla se movía sola, respondiendo preguntas con una precisión inquietante, pero lo peor estaba por venir. Una noche, al entrar a su apartamento, encontró a las chicas y a una joven que se autodenominaba bruja realizando una sesión con velas. Michael, sintiendo una incomodidad insoportable, sacó un rosario bendito por Juan Pablo II y comenzó a rezar mentalmente, pidiendo a su ángel de la guarda que expulsara aquella presencia. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación lógica. El ambiente en la habitación se volvió eléctrico. De repente, el puntero de la Ouija comenzó a girar violentamente en círculos. La chica que dirigía la sesión clavó su mirada en Michael, aunque él no había dicho ni una sola palabra. «¿Qué estás haciendo?», le gritó. «Estás irritando al espíritu». Michael, manteniendo la calma, la desafió a preguntarle a la tabla qué estaba pensando. Los dedos de los presentes temblaban mientras el puntero deletreaba una sola palabra: ángel. En ese momento, Michael se puso de pie.
Sostuvo su rosario sobre el tablero y ordenó en el nombre de Jesús que la entidad se marchara. El puntero salió disparado de la mesa como si hubiera recibido un impacto físico. Las chicas gritaron, el pánico se apoderó del lugar y la sesión terminó en caos. Pero como bien advierte el padre Michael, jugar con el mal tiene consecuencias, especialmente cuando no se está en estado de gracia. Al día siguiente, en medio de una nevada virgen donde no había ni una sola huella humana, Michael encontró una escena dantesca de camino al trabajo. Un cuchillo clavado con una fuerza brutal en un pasamanos de madera. De él colgaba un rosario de acero, pero el crucifijo había sido arrancado violentamente. No había rastros en la nieve. Nadie se había acercado. Era un mensaje directo desde el abismo. La entidad no se había rendido, solo estaba esperando el momento para atacar de nuevo, esta vez de forma física y letal. Amigos, este es el momento de dejar su like, si la historia les está gustando. Tras los eventos de la Ouija y el hallazgo del rosario roto, Michael decidió que era momento de abandonar las montañas. Regresó a Ontario, pensando que la distancia física lo protegería de la oscuridad que había despertado. Sin embargo, cometió un error táctico en la guerra espiritual. Se volvió arrogante. Aunque rezaba más, aún no había buscado el sacramento de la confesión. Michael comenzó a leer sobre San Miguel Arcángel y cómo expulsó a los demonios al infierno. Lleno de una falsa confianza, empezó a retar a las entidades, diciendo mentalmente que si se acercaban, él mismo les daría una lección. No tenía idea de lo que estaba haciendo, confiesa hoy el padre Michael. No estaba preparado para lo que venía. Esa misma noche, el velo entre las dimensiones se rasgó de nuevo. Michael cayó en lo que muchos confunden como una parálisis del sueño, pero que en su caso fue un ataque físico coordinado. En un sueño vívido y aterrador, se encontró en una casa extraña defendiendo a su hermano de un agresor desconocido. Al intentar empujarlo, la escena cambió instantáneamente a un campo desolado rodeado de bosques oscuros. Aquel hombre se transformó ante sus ojos en la misma criatura de 3 metros que había visto en la casa bote años atrás. La entidad lo levantó del suelo, apretando su garganta con una fuerza sobrenatural. Sus ojos ardían con un odio ancestral. ¿Te gusta el fuego?, le rugió la bestia a centímetros de su cara. ¿Te gusta el fuego? Yo amo el fuego. De repente, la tierra se abrió y llamas reales envolvieron a Michael. El calor era insoportable. El humo le impedía respirar. Al despertar bruscamente en su habitación, se dio cuenta de que la pesadilla no había terminado. La entidad estaba allí, en su cuarto, asfixiándolo físicamente. Sus manos invisibles le cerraban la tráquea y Michael, indefenso en su cama, comprendió que estaba a punto de morir a manos de una entidad demoníaca. En su último aliento, Michael dejó de confiar en sus propias fuerzas y clamó a la única autoridad que el mal teme, la Virgen María y San Miguel Arcángel. Lo que describe a continuación es una de las evidencias espirituales más hermosas y poderosas registradas. En medio de la oscuridad total de su habitación, Michael percibió un punto de luz a una distancia infinita, como una estrella solitaria. Esa luz comenzó a acercarse a una velocidad vertiginosa, como un meteoro cruzando el cosmos. Sentí que algo chocaba contra lo que me sujetaba como si fuera un tren de carga, relata Michael. Escuché mis persianas salir volando y unas latas que tenía apiladas en la cocina caer al suelo con estrépito. La opresión desapareció al instante. La criatura fue expulsada de la habitación por ese primer destello de luz, que Michael identificó como la intervención de San Miguel. Pero la batalla no terminó ahí. Tras el estruendo, una segunda luz, más lenta y de un color azul profundo, comenzó a llenar el cuarto. Michael describe ese momento como ser sumergido en un océano de paz infinita. Aunque no pudo ver su rostro, supo con absoluta certeza que la Virgen María lo estaba sosteniendo en sus brazos.
El terror que lo había consumido durante años se disolvió en un segundo. Sintió cómo ella lo recostaba suavemente en su cama, arropándolo con una ternura que ningún ser humano podría imitar. Al despertar a la mañana siguiente, Michael intentó convencerse de que todo había sido un sueño producto del estrés, pero al levantarse, la realidad física lo golpeó. Las persianas, que él mismo había cerrado por la noche, estaban levantadas hasta el tope. Las latas que estaban ordenadas en una pirámide perfecta sobre la mesa estaban esparcidas por todo el suelo. Dios le había dejado una señal física para que no olvidara que la liberación espiritual había sido real. Este evento fue el catalizador final que lo llevó, después de mucha vergüenza y duda, al confesionario. Fue allí donde Michael entendió que las armas contra el mal no son los retos ni la arrogancia, sino los sacramentos, el agua bendita y la sal exorcizada, y, sobre todo, mantenerse en estado de gracia. Hoy, como el padre Michael, su mensaje para quienes experimentan fenómenos inexplicables es claro. El mundo que vemos es solo una pequeña parte de la realidad. Hay una guerra activa entre la luz y la oscuridad, pero no estamos solos. Los ángeles guardianes y los santos están a un susurro de distancia, esperando que les permitamos protegernos. Si abres la puerta al mal, el mal entra. Pero si invocas a los ángeles, ellos vendrán y te defenderán con un poder que el diablo no puede soportar. Amigos, si les gustó la historia, no olviden suscribirse y dejar su like. Eso me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal. Y si quieren, pueden también hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia que les va a gustar. De este lado. Sí, de este lado. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.